Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañen a compartir algo de la lectura de la palabra del Señor. Hay un texto que nos importa para lo que vamos a trabajar. Por favor, Hebreos capítulo 5. Hebreos. En el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 11, hasta el versículo 14, del 11 al 14. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Permítame leer una vez más el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén al Señor. Vamos a iniciar, amados hermanos, amigos, una serie no larga, pero de una unidad que está referida a la toma de decisiones. El objetivo es trabajar en la correcta toma de decisiones, pero que, como vamos a observar, lamentablemente, a través de la historia, hombres y mujeres han equivocado el camino. Con cuánta sabiduría, dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a observar en las Escrituras que el hombre ha decidido tomar decisiones claramente separadas, lejos de Dios, lejos de lo que Dios ha establecido como el camino por el cual nosotros debiéramos movernos para tener la convicción, la seguridad de que vamos a tener un buen resultado, que es finalmente lo que Dios, el Señor, desea. Nunca perdemos de vista, amigos y hermanos, que el propósito, el gran propósito de Dios, como dice la Escritura, precisamente aquí en Hebreos, en el capítulo 2, ¿no? Dice en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, atienda, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios el Padre siempre tuvo, desde Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios siempre tuvo un solo propósito: llevar muchos hijos a la gloria. O
O sea, llevarlos a su casa, llevarlos a estar con Él, pero llevarlos en condición de hijos. ¿Cuál es el punto? Que el hombre ha tomado malas decisiones. Y de eso queremos conversar a partir de hoy durante algunas sesiones. Dice en esta porción de la Escritura, el apóstol escribe, hace un planteamiento, una exhortación a los hebreos precisamente, de que habiendo tenido ellos acceso a la ley, a la palabra de Dios por tantos años, y ahora habiendo conocido la palabra del Evangelio, dice, ustedes debieran ser todos maestros. Sin embargo, están de nuevo tomando leche, de nuevo están viniendo al rudimento, de nuevo están dando los primeros pasos. El versículo número 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. El Señor dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia de Dios se manifiesta a través de la palabra. Entonces lo que dice el apóstol es que ustedes, dice, finalmente son inexpertos, o todo aquel que requiere tomar lechecita es inexperto en la palabra de justicia, es inexperto en la palabra del reino, es inexperto en la palabra del gobierno de Cristo, reino de Dios y su justicia. Es inexperto, no entiende, no sabe, es niño. Y el problema, ser niño no es ningún problema, claro, es una bendición, pero tiene algunos inconvenientes. El Espíritu habla precisamente aquí, cuando el apóstol escribe a los Gálatas, ¿no? En el capítulo 4, va a decir que cuando el niño y el esclavo son pequeños, cuando el heredero de la casa y el esclavo de la casa son niños, en nada se diferencian, dice. En nada difiere el uno del otro. Porque ambos están bajo tutores y curadores. A ambos los mandan, a ambos se les enseña, a ambos se les toma de la orejita para que obedezcan en ciertas cosas. A ambos. Bueno, a ese niño, aunque sea el heredero, aunque esté en la escritura de herencia establecido que él es el heredero, mientras tanto tiene que estar bajo instrucción, bajo tutores, bajo curadores. No puede tomar decisiones, no se puede hacer cargo de los negocios del padre, no puede, es niño. ¿Es malo? No, si es bueno. Ser niño es bueno siempre y cuando haya crecimiento, haya desarrollo. En cambio va a decir el versículo 14, en cambio dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que dejaron de ser niños, los que avanzaron, los que crecieron. ¿Y cómo se manifiesta esa madurez? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El punto es ejercitar los sentidos. Ahí está. El punto es tener la capacidad, la gracia, pero también la instrucción para ir aprender a ir tomando decisiones e ir ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Saber lo que está bien y tener entendimiento de lo que está mal. Uno para hacerlo, el otro para evitarlo. De tal manera que, como dirá el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, va a decir que el hombre de Dios debe llegar a ser perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, vamos a trabajar algunas sesiones con esta palabra del Señor, esta necesidad de aprender a tomar decisiones, esta necesidad de ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y vamos a hacerlo medianamente en el orden que nos muestra la Escritura.
Vamos a iniciarnos. Lamentablemente, la Escritura muestra que en las primeras acciones del hombre, lo primero fue desobedecer. Lo primero fue tomar el hombre su propio camino. Lo primero fue tomar malas decisiones. Vamos a revisar un par de decisiones de aquella, de tal manera que nos acerquemos a lo que la Escritura nos muestra. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el fundamento? Y cómo es que han habido hombres que han podido tomar buenas decisiones y finalmente han sido recibidos como una ofrenda agradable delante de Dios nuestro Padre. ¿Por qué no me acompaña, por favor, a Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3. Claramente es o debería ser un material conocido por la iglesia, y es probable que también conocido por algunos de los amigos que hoy comparten con nosotros esta palabra del Señor. Lo que conocemos, lo que sabemos y que debemos recordar es que en el capítulo 3 vamos a leer allí los primeros 7 versículos para que tomemos una visión genérica de esto que nos importa trabajar este día. Capítulo 3, verso 1 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual la serpiente dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces, consecuencia, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dejémoslo hasta allí por este minuto, amados amigos, hermanos. Mire, lo que hoy nos importa examinar es cómo cuidar que la toma de decisiones sea correcta. ¿Cómo cuidar? Y vamos a observar en esta porción que una de las primeras exigencias, quizás si la fundamental, es aprender a prestar oído a la instrucción que se ha dado. Es muy probable que el hermano, la hermana, el amigo, tenga la sana intención de hacer las cosas bien. Puede que quiera hacerlo bien. No juzgamos intenciones. El problema es porque es que dicho hermano o hermana termina haciendo las cosas mal, termina tomando malas decisiones, simplemente porque cuando se le dio instrucción, cuando se le dijo haga las cosas de esta manera, no prestó atención, no escuchó lo que se le estaba diciendo. Lo vamos a revisar juntos, pero eso es muy importante. Es muy importante, hermanos, por las consecuencias que esto conlleva.
Espero tengamos, aunque sean 5 minutos este día, para revisar juntos 2, 3 y más consecuencias de la actuación de esta mujer y este hombre aquí en el huerto del Edén. Por favor, acompáñeme a un examen poquito más minucioso. Versículo número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Un antecedente. Una serpiente que está hablando con la mujer. Una serpiente que se hace entender por la mujer. La mujer logra una comunicación con una serpiente. ¿Ese hecho a usted le parece normal, correcto, adecuado? El solo hecho de que una mujer el solo hecho de que un animal, una serpiente, esté intentando esta comunicación, en este caso con la mujer, no debería ser materia de alta preocupación, no debería ser. Si la hermana tiene un gatito, tiene un perrito, tiene inclusive un loro, y sin haberle enseñado nada, sin haberle estado moviendo la boquita, no. Un día cualquiera el animalito empieza a decirle: buenos días, gusto de saludarle, ¿cómo está usted? Con sinceridad, ¿no le preocuparía? ¿O se quedaría con la idea: ay, qué lindo mi gatito, qué lindo mi perrito, mire, me habla? Si el hablar, amigos, hermanos, el hablar tiene que ver con el verbo. El hablar es una capacidad que Dios, el Padre, nuestro Creador, se la ha dado al hombre, a ese hombre del cual Él dijo: será a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La Escritura dice, si ustedes quisieran revisarlo, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El que habla es Dios, el que habla es el Hijo. Y nosotros, por gracia de Dios, originalmente hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa capacidad. Pero no es una capacidad entregada al resto de la creación. No es una capacidad ni para los cielos, ni para el mar, ni para las montañas, ni para los animales, ni para las plantas. Entonces, primera cosa, si usted se encuentra con un animal que le está hablando, no debería tener una primera gran preocupación. Primera cosa. Segunda cosa, se establece esta comunicación absolutamente anormal. Ok, se establece. ¿Y qué le dice la serpiente a la mujer? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. La mujer manifiesta luego que ella sabía que Dios nunca dijo: no coman de todos los árboles del huerto. Lo sabía porque ella lo va a hablar enseguida. Pero el hecho de tener enfrente a alguien que le hace una pregunta tan extremadamente, tan exageradamente opuesto a la palabra que la mujer había recibido. Dios nunca le dijo: mire, aquí está lleno de árboles que yo he creado para ustedes, pero no pueden tocar ninguno. Plantearlo de esa manera, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Si alguien llega a plantear algo como eso, ¿no debe preocuparle? No debe decir: bueno, pues si Dios nunca nos dijo eso. Y yo tampoco he dicho que Dios nos haya dicho eso. Entonces, alguien aquí quiere engañarme, alguien quiere jugar conmigo, alguien quiere hacerme daño. En estos tiempos, con tanto engaño, tanta estafa, tanta forma de tomar lo ajeno,
Si viene un llamado telefónico, nos ha pasado, hermanos. No a mí directamente, pero sí a la esposa. Y aparece una voz al otro lado del teléfono diciendo: hola tía, ¿cómo está usted? Sobrino, ¿cómo está? ¿Cuál eres tú? ¿Cómo te llamas? Y me llamo, no sé qué, Josefino. Si no tiene ningún sobrino que se llame así, ¿cómo no le va a llamar la atención? Aunque el otro le hable de cosas que conoce de usted. Pero cualquier cosa exagerada, cualquier cosa fuera de norma, cualquier cosa fuera de orden, no debería preocuparnos. La mujer le responde a la serpiente. Ya no solo está oyendo que le habla el animal, sino que además la mujer le responde y se establece un diálogo, hermanos. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire, ella lo sabía, lo tenía clarito. Conocía la instrucción. Pero mire cómo sigue ella. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Está hablando Eva, está hablando la mujer. Está hablando esa dama que fue creada por las manos de Dios. La Escritura dice en el capítulo 2 que el Señor tomó una costilla del cuerpo del varón, la llevó y de la costilla que tomó, dice, hizo una mujer y la trajo de vuelta a Adán. Esa mujer hecha por las manos de Dios, ella dice, de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pregunto, ¿Dios dijo eso? ¿Por qué no me acompaña al capítulo 2, por favor? Versículo 15, capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y eso no le llamó la atención a Eva. Verso 17, atienda. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De nuevo, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 1. ¿Cuándo le habló del árbol que estaba en medio del huerto? ¿Dónde dice aquí? ¿Cuándo le habló, como dice en el capítulo 3, verso 3? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis. ¿Cuándo dijo eso? Si él está haciendo referencia a un árbol específico, al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo fue esta instrucción? ¿Cómo fue esta instrucción? Versículo 9, por favor, en el mismo capítulo 2. ¿Cómo había sido anteriormente la instrucción? Verso 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Atienda, también el árbol de vida en medio del huerto. El árbol de vida en medio del huerto. ¿Había un árbol en medio del huerto? Sí. ¿Cómo se llamaba? Árbol de vida. Y también Dios había hecho, y dice, y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Estaba en medio del huerto el árbol de la vida. Y también estaba en otro lugar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios le da el árbol de la vida, Él podía darle el árbol de la vida y decirle luego no coman. De hecho, no hay ninguna instrucción al respecto.
¿Cuál es la instrucción? Otra vez, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. No sé si estoy logrando llegar con esto, hermano, perdóneme. Estaba el huerto, muchos árboles, instrucción expresa de Dios, coman de todo. Pero de todos los árboles, al centro del huerto, había un árbol de la vida. Si Dios le da árbol de vida, ¿es para prohibir que no coman? ¿Acaso Dios anda jugando con aquel hombre que él había creado? Absolutamente no. Pero había creado y puesto en otro lugar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y respecto de ese árbol, y no del primero, respecto del segundo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no coman de él, porque el día que coman de él van a morir. Cuando la serpiente habla con la mujer, le plantea una pregunta torcida. La mujer cae en la trampita, dialoga con ella, pero la mujer dice, del fruto, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, dice ella, no comeréis de él. Y agrega ella, de su cosecha, ni le tocaréis para que no muráis. A lo menos dos cosas incorrectas. Primero, Dios había hablado del árbol de la ciencia del bien y del mal. La mujer hace referencia al árbol de la vida, al árbol que está en el medio del huerto. Dios dice no coman de él para que no mueran. La mujer dice, Dios nos dijo que no comiéramos ni le tocáramos. Dijimos antes, no se pueden tomar buenas decisiones si no estoy atento a la palabra, a la voz, a la instrucción que recibo. El problema parte allí. Bueno, usted sabe luego, podríamos revisar un poquito más en detalle, pero usted sabe que la mujer toma del fruto finalmente. Y llama a Adán y aquel accede y también come del fruto. Consecuencia, lo leímos en el versículo número 7. Ambos descubrieron que estaban desnudos. Pronto viene la voz del Señor a tratar con ellos y tratan de esconderse. No se pueden esconder. Entonces cuando ven que están desnudos, van buscando un árbol adecuado, se encuentran con una higuera, toman de las hojas de la higuera, que son hojas grandes, pero que son ásperas, que son durísimas, que expiden una leche que es muy, muy incómoda, muy molesta. Pero ellos ya, habiendo perdido la sabiduría, habiendo perdido la gracia, cosen a su manera alguna de esas hojas y se hacen delantales para cubrirse. Tenían vergüenza, estaban desnudos. Por favor, permítame solo mostrar dos consecuencias y que les ruego que las guarde, las ponga en su corazón, para que a futuro nosotros, a partir de hoy día, nosotros, usted y yo, empecemos a cuidar qué decisiones tomamos. Porque claramente lo que hace Adán y Eva es tomar la decisión de desobedecer a la instrucción de Dios. ¿Pero por qué llegaron a esa decisión? Porque no prestaron atención a la instrucción que tenían. Porque ellos decidieron decir las cosas y hacer las cosas a su manera. Entendieron lo que quisieron y como lo que recibieron fue a su manera, entonces no fueron estrictos. En estos tiempos donde todo es relativo, donde todo da lo mismo, donde uno puede hablar de cualquier manera, hasta grotescamente, se puede vestir de cualquier manera, hasta de cualquier manera. Entonces da lo mismo oír o no oír, prestar o no prestar atención. Por favor, hermanos, amigos. Primera regla, si me permite decirlo así, primera regla. ¿Quiere tomar buenas decisiones? Aprenda a oír la instrucción. Preste atención. Cuando alguien le va a decir lo que hay que hacer, preste atención. No estés tratando de escuchar con este oído y acá con el celular, no manejándolo, mandando mensajes. No. Si va a recibir una instrucción, 100% concentrado, atento de la instrucción que reciba, dependerá de la decisión que tome. Central, es fundamental. Consecuencias. Versículos 23 y 24 de Génesis capítulo 3. Primera consecuencia. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. No puedo obviar lo anterior. Discúlpenme. A partir de el versículo número 14,
El Señor llama a la serpiente y la maldice por haberse prestado en este engaño diabólico. Maldice la serpiente. Después trata con la mujer y le dice que va a tener dolores en sus preñeces y que va a dar a luz con dolor sus hijos y que va a estar al servicio del varón. Se lo dice el Señor. Y después llama al varón y por causa de él y de su desobediencia maldice la tierra, hermanos. Maldice la tierra y le dice que le va a producir cardos y espinos. Y que con el sudor de su frente va a tener que a futuro empezar a trabajar y a comer, porque la tierra no le va a dar. Qué bueno sería tener una extensión de tiempo para examinar cómo la tierra se está comportando en estos tiempos. Cómo es que estos tiempos de sequía, no en el mundo, no solo en este país, no afectan la producción de alimentos y cómo todo se va complicando en todo el mundo, hermanos y amigos. Sin embargo, si esto ya fue muy grave, mire lo que viene, versículo 23. El Señor los sacó del huerto del Edén para que labrara la tierra y la tomasen. La tierra de la que habían sido tomados. Mire el 24. Echó pues fuera al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ahora sí que había prohibición de volver a tomar del árbol de la vida. Y se explica porque si el hombre que había pecado ya estaba bajo la acción del pecado, hubiera comido el árbol de la vida, hubiera sido eterno, pero un eterno pecador. ¡Qué terrible! A lo menos ahora sabemos que la paga del pecado es muerte. Sabemos que todo pecador va a morir y va a pasar por el juicio de Dios y va a terminar eternamente perdido. A lo menos sabemos que hay un camino definido. Pero no es todo. Se lo voy a dejar señalado, usted lo ve en casa. Lea el capítulo 4. A lo menos los primeros 10, 12 versículos. Capítulo 4. Adán y Eva, fuera del huerto, tienen 2 hijos, Caín y Abel. Trajeron ofrenda al Señor. El Señor recibió una ofrenda y no la otra, porque el corazón de uno era distinto al corazón del otro. Y finalmente se levanta Caín y asesina a su hermano Abel. Y Adán y Eva, que habían sido bendecidos con estos 2 hijos, terminaron con un hijo muerto y con el otro hijo transformado en un delincuente, huyendo a través de todo el mundo que en ese momento existía. Sin posibilidad de tomar asiento, sin posibilidad de asentar su vida, sin posibilidad de estar quieto, sin posibilidad de tener paz. ¿La culpa la tuvieron los jóvenes? ¿O los jóvenes recibieron herencia de sus padres? El problema es que la herencia que recibieron partió con desobediencia, una decisión equivocada. Dios les había dado instrucción, ellos decidieron escuchar otra voz y hacerlo a su manera. Equivocaron la decisión. Fundamentalmente, según hemos visto, porque no prestaron atención a la instrucción que habían recibido y decidieron tomar sus propios caminos. Amigos y hermanos, en el amor del Señor, con gran respeto, pero con gran afecto de hermano, permítame exhortarle, ¿por qué no terminamos hoy con esas decisiones? Discúlpeme la forma en que lo voy a decir, con esas decisiones alocadas, esas decisiones a partir de lo que veo, con esas decisiones en lo que a mí me parece. ¿Cuántas veces ya se ha equivocado? ¿No le parece que es bueno terminar? ¿Por qué no calmamos la cosa y decimos, ok, ¿cuál es la instrucción que tengo para administrar la casa? ¿Cuál es la instrucción que tengo para mi trabajo? ¿Cuál es la instrucción que tengo para formar a mis hijos? Porque si tengo instrucción es porque Dios quiere que lo haga de esa manera y no de otra. Y nosotros ya no vivimos para nosotros si somos hijos de Dios. Vivimos para el Señor y debemos llegar a hacer su voluntad. Dejémoslo hasta aquí hoy y deberemos continuar. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.